Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy su anfitrión favorito y estoy aquí para traerles la mejor cháchara y noticias que el mundo del espectáculo tiene para ofrecer. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, porque hoy les traigo un vídeo que va a dejar a más de uno con la boca abierta. Ya saben que en este canal nos encantan los chismes jugosos, las historias secretas, las revelaciones impactantes y por supuesto, los romances inesperados, esos que nos hacen suspirar y creer en el amor verdadero. Y hoy, amigos míos, tenemos una historia que lo tiene todo: misterio, pasión, un toque de rebeldía y un gesto que hay, no les quiero adelantar nada. Pero créanme, se van a quedar boquiabiertos, pegados a la pantalla, deseando saber más. Prepárense para una montaña rusa de emociones. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Halil y Esra. Si son fanáticos de las series turcas, seguro que ya saben de quiénes hablo. Pero si no, no se preocupen, porque les voy a poner al día, les voy a contar todo lo necesario para que entiendan por qué esta historia es tan especial y por qué ha capturado el corazón de tantos fans en todo el mundo. Halil. Un actor increíblemente talentoso con una mirada que derrite hasta el corazón más duro. Su presencia en la pantalla es magnética, hipnotizante. Posee una capacidad innata para transmitir emociones, para hacer que el público sienta lo que él siente. Su rango actoral es impresionante, capaz de interpretar desde personajes atormentados y complejos hasta héroes románticos y entrañables. Y esa voz. ¡Ay, esa voz! Profunda, seductora, que te acaricia el oído. Un hombre que encarna la elegancia, el carisma y la misteriosa seducción. Y Esra, una actriz igualmente talentosa y hermosa, con una personalidad que irradia luz y alegría. Con su sonrisa cautivadora, una fuerza interior impresionante y una gracia natural que la hacen destacar. Su interpretación es sutil, llena de matices y de una autenticidad que la conecta instantáneamente con el público. Tiene una mirada que te atrapa, que te invita a descubrir la profundidad de su alma. Su risa es contagiosa, su espíritu es indomable y su belleza innegable. Ambos estrellas de la pantalla, ambos íconos de la televisión turca, y ambos con un secreto que mantuvo a sus fans en vilo durante mucho tiempo. Un secreto que alimentó rumores, especulaciones y conversaciones interminables en foros y redes sociales. Un secreto que finalmente reveló una historia de amor apasionada, llena de desafíos y decisiones valientes. ¿Y cuál era ese secreto? Pues nada más y nada menos que un romance. Sí, un romance de esos que solo vemos en las novelas. Un amor que nació en medio de las luces y las cámaras, en el fragor del trabajo, y que se mantuvo en secreto durante años. Pero no cualquier romance, sino uno que se gestó lejos de las cámaras, en la intimidad, en la complicidad, en la conexión de dos almas destinadas a encontrarse. Un amor prohibido, un amor escondido, un amor que desafió las expectativas y las convenciones. ¿Por qué? ¿Qué lo hacía tan especial? ¿Y cómo lograron ocultarlo? Todo eso y mucho más lo vamos a descubrir hoy. Prepárense para sumergirse en esta historia que tiene todos los ingredientes para ser un verdadero éxito: amor, intriga, drama, pasión, y un gesto que los va a dejar sin aliento. No se olviden de suscribirse al canal, si aún no lo han hecho, y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Porque aquí en este canal, no nos perdemos ni una. Y ahora sí, empecemos. Prepárense porque la historia de Halil y Esra está a punto de comenzar. La historia de Halil y Esra comenzó como muchas otras historias de amor que nacen en los sets de grabación, en medio del bullicio de la producción, entre ensayos y repeticiones. Fue en la serie *Anferia Koydum*. Una serie que marcó un antes y un después en la televisión turca, un éxito rotundo que conquistó a audiencias de todo el mundo. Imaginen la escena: luces, cámaras, acción, y dos almas destinadas a encontrarse. Un drama romántico con una trama cautivadora, que atrapó a los espectadores desde el primer episodio. Halil interpretando a Mehmet Emir, un personaje lleno de encanto y misterio, un joven adinerado que se enamora de una estudiante de clase baja, Feria. Y Esra en el papel de la dulce y soñadora Feria, una joven que lucha por alcanzar sus sueños en un mundo lleno de desafíos. Desde el principio, la química entre ellos era innegable, palpable, electrizante. Se notaba en la pantalla, en la forma en que se miraban, en la forma en que interactuaban, en la intensidad de sus miradas. La conexión entre ellos era tan fuerte que trascendía la ficción. Pero claro, eran profesionales, ¿verdad?
Sabían mantener la compostura, sabían separar la ficción de la realidad. Así que al menos en público se mantenían distantes, respetuosos, como cualquier otro colega de trabajo. Se enfocaban en sus roles, en sus escenas, en dar lo mejor de sí mismos. El profesionalismo era su escudo, su armadura. Pero, ¿qué pasaba detrás de las cámaras? ¿Qué pasaba cuando las luces se apagaban y la presión del trabajo desaparecía? Pues, según los rumores que corrían por los pasillos de la productora, las chispas volaban. Y vaya que volaban. Se dice que comenzaron a pasar tiempo juntos fuera del set. Después de largas jornadas de trabajo, encontraban la excusa perfecta para seguir conectados. A veces para repasar guiones, para discutir escenas, para ensayar. Otras veces para cenar juntos, para tomar un café, para compartir confidencias, para reír juntos, para descubrirse mutuamente. Y poco a poco esa amistad, esa complicidad, esa conexión innegable se fue convirtiendo en algo más. En algo mucho más profundo, más intenso, más secreto. El secreto, claro, era que estaban enamorados. ¿Pero por qué lo mantenían en secreto? ¿Por qué decidieron ocultar su amor al mundo? Hay varias teorías que han circulado a lo largo de los años, algunas más plausibles que otras, pero todas ellas nos dan una idea de los desafíos que enfrentaron. La primera, y quizás la más probable, es que querían proteger su privacidad. Ser famosos es una cosa, es parte del trabajo, es el precio de la popularidad. Pero que tu vida personal esté expuesta al escrutinio público es otra muy diferente. Querían tener su espacio, su tiempo para ellos, sin la presión de las cámaras, los paparazzi, los fans que los acechaban, y los comentarios incesantes de la prensa del corazón. Querían ser dueños de su propia historia, sin que nadie interfiriera en su amor. Otra teoría es que no querían afectar su carrera profesional. En el mundo del espectáculo, las relaciones sentimentales pueden ser un arma de doble filo. Algunos consideran que pueden distraer a los actores, que pueden restarles credibilidad, o incluso que pueden generar envidias o celos entre sus compañeros de trabajo. En un ambiente tan competitivo como la televisión, la discreción era clave para proteger su trabajo y asegurar su futuro. Mantener el romance en secreto, en ese sentido, era una forma de proteger su trabajo, de evitar cualquier obstáculo que pudiera frenar su ascenso. Y por último, la teoría más romántica, la que los fans adoran, la que alimenta la fantasía. Querían disfrutar de su amor sin la presión de las expectativas. Querían vivir su historia sin tener que rendir cuentas a nadie, sin tener que justificarse ante nadie. Querían construir su relación a su manera, a su ritmo, y sin que nadie interfiriera. Querían proteger su amor, mimarlo, hacerlo florecer en secreto. Querían ser dueños de su destino. Pero, ¿cómo lograron mantener el secreto durante tanto tiempo? Pues con mucha discreción, con la ayuda de sus amigos, familiares y por supuesto con una buena dosis de astucia. Se cuidaban mucho de no ser vistos juntos en lugares públicos, o al menos de no ser reconocidos. Cuando tenían que asistir a eventos sociales, evitaban las alfombras rojas y los focos. Cuando salían a cenar, elegían restaurantes discretos, poco concurridos con ambientes íntimos. Usaban gorras, gafas de sol, bufandas, y todo lo que se les ocurriera para pasar desapercibidos. Evadían a los fotógrafos, esquivaban los paparazzi, y se movían con la agilidad de los espías. Se reunían en casas de amigos, en la tranquilidad de sus propios hogares, o en lugares donde sabían que no serían reconocidos. Se escabullían en sus citas, con la discreción de dos adolescentes enamorados que no quieren ser descubiertos. Y por supuesto contaban con el apoyo incondicional de sus seres queridos. Amigos y familiares que guardaban el secreto con lealtad, que los protegían, que les daban la libertad de vivir su amor sin ser juzgados. Amigos que se convertían en cómplices, en confidentes, en guardianes de su felicidad. ¡Qué suerte tener amigos así, eh! Pero, como dice el dicho, el amor siempre encuentra la forma de salir a la luz. Y en el caso de Alil y Esla, el secreto finalmente se reveló. Un secreto que no podía ser ocultado por mucho tiempo, un amor que, tarde o temprano, tenía que manifestarse al mundo. ¿Y cómo fue? Pues a través de un gesto que los va a dejar boquiabiertos. Un gesto que cambió el rumbo de su historia, que los liberó de las sombras y los impulsó a la luz. Resulta que en una entrega de premios muy importante a la que ambos asistieron, el destino les tenía reservada una sorpresa.
La gala de los Golden Butterfly Awards una de las ceremonias más prestigiosas de la televisión turca, donde se reconoce el talento de los actores y actrices más destacados del año. Halil, que había sido nominado a Mejor Actor por su interpretación en Anferia Koydum era uno de los favoritos. La expectación era máxima, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Todos esperaban ansiosos el anuncio del ganador. Y en el momento en que anunciaron el ganador, y su nombre resonó en el auditor. Halil se levantó para recibir el premio. Los aplausos retumbaron, los flashes cegaron, y las cámaras se centraron en él. Pero en medio de la euforia, en ese momento de gloria y reconocimiento, Halil hizo algo inesperado. Miró a Esla. La miró fijamente con una sonrisa que lo decía todo, con la ternura y la admiración que solo el amor verdadero puede despertar. La miró a los ojos y en esa mirada, todos, absolutamente todos, entendieron lo que estaba pasando. Y le dedicó el premio. Sí, lo escucharon bien, le dedicó el premio a Esla. Pero no solo eso. Durante su discurso de agradecimiento, habló del amor, de la felicidad, de la importancia de tener a alguien especial en tu vida. Habló de la valentía, de la lealtad, del apoyo incondicional. Habló de un amor que había florecido en secreto, de un amor que había superado todos los obstáculos, de un amor que lo había hecho una persona mejor. Y aunque no pronunció su nombre, todos entendieron a quién se refería. Fue un momento épico. Un momento de sinceridad, de valentía, de vulnerabilidad y de amor puro. Un momento que quedó grabado en la memoria de todos los presentes, un momento que se convirtió en leyenda. Y para rematar la faena, para sellar su amor ante el mundo, para oficializar su relación sin palabras, cuando bajó del escenario, se acercó a Esla, la tomó de la mano, la abrazó con fuerza, y le dio un beso en la mejilla. Un beso que lo cambió todo. Un beso que selló su amor ante el mundo entero. Un beso que reveló su secreto, un beso que los liberó de las sombras, un beso que les dio la libertad de amar sin tapujos. Fue el gesto que lo cambió todo. El gesto que reveló su amor. Las cámaras capturaron el momento, los fotógrafos inmortalizaron la escena, y las redes sociales explotaron. Las noticias corrieron como la pólvora, los titulares se multiplicaron, y el mundo entero celebró el amor de Halil y Esla. Y a partir de ese momento el secreto dejó de serlo. Halil y Esla ya no se escondieron más. Comenzaron a dejarse ver juntos, a compartir momentos en público, y a expresar su amor sin tapujos. Ya no tenían que ocultarse, ya no tenían que esconder sus miradas, ya no tenían que reprimir sus sentimientos. Ya eran libres. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo, un ejemplo de amor y lealtad, un símbolo de esperanza para todos aquellos que creen en el amor verdadero. ¿Y ahora, qué pasó con su relación? ¿Siguen juntos? ¿Se casaron? ¿Son felices? Pues aunque no voy a entrar en detalles muy personales, sí puedo decirles que a día de hoy siguen juntos. Que su amor ha perdurado a través de los años, que han sabido mantener la llama encendida, que se ven felices, radiantes, enamorados como el primer día. Su amor ha superado la prueba del tiempo, las críticas, la fama, las distancias, y todo lo que el destino les ha puesto por delante. Han construido una vida juntos, han formado una familia, y su amor sigue siendo tan fuerte como el primer día. Y eso es lo que importa. Así que, amigos míos, ¿qué les pareció la historia de Halil y Esla? No es una historia de amor digna de una película. A mí me encanta. Me emociona, me inspira, me hace creer que el amor verdadero existe, que la felicidad es posible, que el amor siempre encuentra la forma de manifestarse, y que el amor siempre triunfa. Es un recordatorio de que la valentía, la sinceridad y la lealtad son los ingredientes clave para construir una relación sólida y duradera. Y ahora, antes de despedirme, quiero resumir los puntos principales del vídeo. Hablamos del romance secreto de Halil e Esla, de cómo lograron mantenerlo oculto durante tanto tiempo, de los desafíos que enfrentaron, y del gesto que lo reveló todo, la dedicación del premio y el beso en público. Un gesto que no solo demostró su amor, sino que también les dio la libertad de vivirlo sin tapujos. Hablamos de la fuerza de su amor, y de cómo al día de hoy, siguen juntos, felices y enamorados. Y con esto llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado esta historia tanto como a mí.
Quiero agradecerles de todo corazón por haber estado aquí, por su tiempo, por su cariño, y por compartir este viaje conmigo. Me encanta leer sus comentarios, así que por favor, déjenme saber qué les pareció esta historia. ¿Les sorprendió? ¿Creen que tomaron la decisión correcta? ¿Cuál es su gesto romántico favorito? ¿Qué otros secretos de famosos les gustaría que investigara? Cuéntenme todo. Sus opiniones son muy valiosas. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de dar me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, de dejar sus comentarios, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más chismes, más sorpresas y más revelaciones del mundo del espectáculo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. No olviden nunca creer en el amor. Adiós.